Hola a todos. Hoy analizaremos Josué capítulo 4. Este pasaje relata cómo Dios abrió el río Jordán. Josué capítulo 4 explica qué debía hacer Israel después del milagro. Dios no quería que el cruce quedara solamente como una experiencia emocionante. Debía convertirse en una memoria permanente, una enseñanza para los hijos y un testimonio para todas las naciones. El capítulo nos enseña que la fe no solo debe experimentar las obras de Dios, sino también recordarlas, enseñarlas y transmitirlas. Dios manda recordar sus obras para fortalecer la fe de las nuevas generaciones y revelar su poder ante el mundo. En los versículos 1 al 3, Dios ordena levantar un monumento. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, Dios ordenó a Josué que escogiera 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Cada representante debía sacar una piedra del lugar donde habían permanecido los sacerdotes y llevarla hasta el campamento. El relato comienza diciendo: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Dios no abrió el río solamente para los primeros, los fuertes o los dirigentes. Permaneció abierto hasta que todo Israel estuvo a salvo. Esto revela la fidelidad divina. Dios no deja su obra a medias. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Las piedras no representaban a individuos aislados, sino a las 12 tribus. El monumento sería un testimonio de unidad. Israel cruzó como un solo pueblo. La entrada a la tierra prometida no era una victoria personal de Josué, sino una obra de Dios en favor de toda la comunidad del pacto. Las piedras procedían del centro del Jordán. No debían recoger piedra de las orillas. Tenían que sacarlas del lugar exacto donde los sacerdotes habían permanecido con el arca. Estas piedras eran testigos silenciosos de que el pueblo había atravesado un lugar que anteriormente estaba cubierto por el agua. El monumento proclamaría: porque aquí pasamos y fue Dios quien abrió el camino. Nuestros testimonios deben señalar el lugar donde Dios intervino. No glorifican nuestra capacidad, sino la fidelidad divina. En los versículos 4 al 7, Josué llamó a los 12 hombres y les explicó el propósito de las piedras. Cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: las piedras estaban destinadas a llamar la atención de los niños. Dios quería que los hijos preguntaran y que los padres estuvieran preparados para responder. La educación espiritual comienza cuando una generación cuenta a la siguiente lo que Dios ha hecho. La pregunta no debía ser considerada una molestia, sino una oportunidad para enseñar. La enseñanza religiosa no fue entregada exclusivamente a los sacerdotes. Cada padre debía contar la historia de la liberación. No basta con decir: estas piedras son sagradas. Debían explicar: el Jordán estaba desbordado. Humanamente era imposible cruzarlo. El arca entró primero. Las aguas se detuvieron. Todo el pueblo pasó en seco. Dios cumplió su promesa. La fe bíblica se transmite por medio del testimonio. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Salmo 78:4. Israel tenía una tendencia constante a olvidar. Olvidó la liberación de Egipto. Olvidó el cruce del Mar Rojo. Olvidó el maná. Olvidó la dirección divina en el desierto. Por eso Dios estableció señales visibles. El olvido espiritual conduce a la ingratitud y la ingratitud conduce a la desobediencia.
Cada familia cristiana necesita sus propios memoriales, testimonios de oración respondidas, relatos de conversión, experiencias de protección divina, momentos en los que Dios abrió una puerta, lecciones aprendidas durante las pruebas. No adoramos los objetos ni los recuerdos. Los utilizamos para dirigir nuestra atención hacia Dios. En los versículos 8 al 10 se lee que los israelitas hicieron conforme a las instrucciones recibidas. Los 12 hombres tomaron las piedras y las llevaron al campamento. El milagro había sido obra exclusiva de Dios, pero la conservación de su memoria requería la participación del pueblo. Dios abrió el Jordán. Israel debía levantar las piedras. Esto nos enseña que la gracia divina no elimina la responsabilidad humana. Dios actúa y nosotros respondemos con fe y obediencia. El versículo 9 revela otro acto significativo. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Estas piedras permanecieron dentro del río. Cuando las aguas regresaron, quedaron cubiertas. Podemos distinguir dos memoriales. 12 piedras sacadas del Jordán, en Gilgal, testimonio visible de liberación. 12 piedras levantadas por Josué, en medio del Jordán, recuerdo del lugar donde Dios detuvo las aguas. Unas piedras podían ser vistas, las otras quedaron ocultas. Ambas señalaban la misma obra divina. De manera espiritual, hay testimonios que podemos compartir públicamente y experiencias profundas que permanecen entre Dios y nosotros. Los sacerdotes que llevaban el arca no abandonaron su lugar precipitadamente. Permanecieron en el centro hasta que se cumplió todo lo que Dios había ordenado. Su posición exigía fe, paciencia, firmeza, responsabilidad y confianza en la palabra de Dios. El verdadero liderazgo espiritual no abandona su puesto mientras el pueblo todavía está cruzando. En los versículos 11 al 14, después de que todo el pueblo cruzó, los sacerdotes salieron del río llevando el arca. También cruzaron armados unos 40,000 hombres de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Aunque habían recibido territorios al este del Jordán, cumplieron su promesa de ayudar a sus hermanos. El arca aparece como el elemento principal del relato. No era un objeto mágico, sino el símbolo de la presencia, el gobierno y el pacto de Dios. Israel no venció porque conocía el camino, sino porque siguió la presencia divina. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya tenían su heredad, pero no podían desentenderse del resto de Israel. Esto enseña un principio de solidaridad espiritual. No debemos descansar completamente mientras nuestros hermanos todavía están luchando. La iglesia no es una colección de creyentes independientes, es un cuerpo en el que cada miembro se preocupa por los demás. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Versículo 14. Josué no se engrandeció mediante propaganda, orgullo o búsqueda de reconocimiento. Dios confirmó su liderazgo por medio de su presencia y del cumplimiento de sus palabras. El Jordán confirmó a Josué como el Mar Rojo había confirmado a Moisés. Moisés condujo a Israel fuera de Egipto. Josué condujo a Israel dentro de Canaán. En la época de Moisés, Dios abrió el Mar Rojo. En la época de Josué, Dios detuvo el Jordán. Cuando Moisés se confirmó el liderazgo, cuando Josué
se confirmó su liderazgo. Moisés comenzó el camino por el desierto. Josué comenzó la conquista de la tierra. La verdadera autoridad espiritual no se impone, se confirma mediante la fidelidad, el servicio y la presencia de Dios. Luego, en los versículos 15 al 18, Dios ordenó a Josué que mandara a salir a los sacerdotes. Cuando las plantas de sus pies tocaron la tierra firme, el agua regresó inmediatamente a su cauce. Las aguas se detuvieron cuando Dios lo ordenó y regresaron cuando Dios lo indicó. El acontecimiento tuvo un comienzo preciso, una duración determinada, un propósito definido, un final exacto. Esto muestra que no fue una casualidad. La naturaleza obedeció la voz de su Creador. Después de que Israel cruzó, el río volvió a correr. No podían regresar fácilmente al desierto. Habían entrado en una nueva etapa. Ahora debían avanzar hacia la conquista de la tierra prometida. Hay momentos en los que Dios cierra el camino del pasado para enseñarnos a continuar hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13 y 14. Es interesante notar que los sacerdotes no entraron por iniciativa propia al Jordán, ni salieron de él por miedo. Cada movimiento estuvo gobernado por la palabra divina. La fe no consiste en actuar impulsivamente, sino en responder obedientemente a la dirección de Dios. En los versículos 19 y 20, el pueblo salió del Jordán el día 10 del primer mes y acampó en Gilgal, al oriente de Jericó. Israel había separado el cordero de la Pascua el día 10 del primer mes antes de salir de Egipto. Ahora, 40 años después, entra en la tierra prometida ese mismo día del calendario. Esto conecta dos grandes acontecimientos: la salida de Egipto, la entrada en Canaán. El Dios que comenzó la liberación ahora estaba completando su promesa. Gilgal sería la primera base de operaciones de Israel en Canaán. Allí se levantaron las 12 piedras, se renovó la señal del pacto, se celebró la Pascua, cesó el maná. Israel comenzó una nueva etapa. Josué recibió dirección para enfrentar a Jericó. Antes de conquistar ciudades, Israel debía establecer un centro de memoria, consagración y adoración. Es importante resaltar que las piedras no tenían poder en sí mismas. No eran amuletos ni objetos de adoración. Su función era comunicar una historia. El valor no estaba en las piedras, sino en la obra divina que representaban. Cuando el símbolo ocupa el lugar de Dios, se convierte en idolatría. Cuando el símbolo dirige la atención hacia Dios, cumple una función educativa y espiritual. En los versículos 21 al 24, Josué explicó claramente por qué debían conservar las piedras. Cuando mañana preguntaran vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? El primer propósito era educativo. Cada generación debía conocer personalmente al Dios que había actuado en la historia de Israel. Los hijos no podían vivir solamente de la fe de sus padres, pero necesitaban escuchar su testimonio. Las piedras recordaban la liberación. Israel pasó en seco por este Jordán. Israel debía recordar que su entrada en Canaán no fue producto de su fuerza militar. Antes de librar una sola batalla, Dios ya les había mostrado que la victoria dependería de Él. Las piedras testificaban ante todas las naciones, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová
es poderosa. Versículo 24. El milagro no tenía solamente un propósito nacional. Dios quería que todos los pueblos conocieran su poder. Israel fue llamado a ser testigo entre las naciones. La elección divina no debía producir orgullo, sino misión. Las piedras producían reverencia permanente, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El temor de Dios significa reverencia, confianza, obediencia y reconocimiento de su autoridad. Recordar las obras de Dios debía conducir a una vida transformada. El verdadero testimonio no dice únicamente, mira lo que Dios hizo, sino también, por eso viviré en obediencia a Él. En el capítulo 4 de Josué, también vemos reflejado a Cristo Jesús. Cristo abre el camino imposible. Así como Dios abrió el Jordán para introducir a Israel en Canaán, Cristo abrió el camino hacia la vida eterna. No entramos en la salvación por nuestros méritos, sino por el camino abierto por Jesús. Cristo entró primero en las aguas de la muerte. El arca, símbolo de la presencia divina, entró primero en el Jordán. Permaneció allí hasta que todo el pueblo terminó de cruzar. De manera superior, Cristo entró en la muerte por nosotros y salió victorioso para garantizar nuestra salvación. El bautismo es un memorial de la obra de Cristo. El paso por las aguas puede relacionarse espiritualmente con el bautismo. En él confesamos nuestra unión con la muerte y la resurrección de Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Las 12 piedras proclamaban que Israel había atravesado las aguas. El bautismo proclama que el creyente ha dejado atrás su antigua vida y comienza una vida nueva en Cristo. Cristo es nuestro verdadero memorial. La cena del Señor cumple una función conmemorativa en la iglesia. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Primera de Corintios 11:24. Así como las piedras recordaban el cruce del Jordán, el pan y el vino recuerdan la muerte redentora de Cristo. Sin embargo, no adoramos los símbolos, adoramos al Salvador que representan. Jesús conduce a su pueblo al descanso definitivo. Josué introdujo a Israel en Canaán, pero aquel descanso era incompleto. Jesús, el verdadero Josué, conduce a su pueblo al descanso eterno. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Canaán señala hacia la herencia eterna que Cristo prepara para los redimidos. Aquí en este texto encontramos grandes enseñanzas espirituales. Primero, Dios termina lo que comienza. El río permaneció abierto hasta que todos cruzaron. Podemos confiar en que Dios completará su obra en nosotros. Segundo, no debemos olvidar la respuesta de Dios. La memoria espiritual fortalece la fe para enfrentar nuestros desafíos. Tercero, la fe debe transmitirse. Cada generación necesita conocer lo que Dios hizo, pero también desarrollar una nueva experiencia personal con Él. Cuarto, el testimonio familiar es fundamental. Los padres son los primeros maestros espirituales de sus hijos. Quinto, la unidad precede a la victoria. Las 12 tribus cruzaron juntas. Israel debía enfrentar a Canaán como un solo pueblo. Sexto, la autoridad espiritual procede de Dios. Josué fue engrandecido porque Dios estaba con él, no porque buscara exaltarse. Séptimo, los milagros tienen un propósito misionero. Dios obra en nuestra vida para que otras personas conozcan su poder y su amor. Octavo, recordar debe conducir a obedecer. Un memorial que no transforma la conducta se convierte en una tradición vacía.
No olvides el Jordán que Dios abrió en tu vida. Levanta un testimonio, cuéntalo a la nueva generación y permite que otros conozcan que la mano del Señor sigue siendo poderosa. Josué capítulo 4 nos enseña que después de cada gran intervención divina debe quedar un testimonio. Israel necesitaba aquellas piedras porque llegarían momentos difíciles. Jericó, Ai y muchas otras batallas. Cuando apareciera el temor, podrían mirar el memorial y recordar: el Dios que abrió el Jordán sigue con nosotros. Uno de nuestros más grandes monumentos conmemorativos es el sábado. Cada semana podemos recordar que hemos salido de la mano de un Dios todopoderoso, pero también hemos sido redimidos por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Reposó el séptimo día y el primer día resucitó, y hoy vive y reina para siempre. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.